honor contar con la presencia de todas y de todos ustedes en este recinto Gonzalo Matreo, del Poliforum Carlos Martínez Balmori, sede de la 35 edición de la Feria Universitaria del Libro, que tiene como una de sus temáticas importantes el día de hoy, la principal, que es Agua para la Vida, y que tenemos como invitado de honor al país de Hungría. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con la función sustantiva que es la extensión de la cultura, abre sus puertas a todos y a toda la sociedad al encuentro con la literatura en el festival cultural más importante de nuestro estado, a donde las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio a este evento, me permito presentar a Alejandro Turián Gutiérrez, coordinador de las desigualdades de la población en México en el siglo XXI. Alejandro Turián Gutiérrez tiene posgrado en Población y Desarrollo por la Comisión Económica para América Latina y Caribe y el Fondo para las Actividades de la Población en las Naciones Unidas, en Santiago de Chile. Tiene maestría en la Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica en México. Licenciado en Economía de la Facultad Económica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Miembro fundador de la Comunidad de Investigadores del Programa Fundador de la Comunidad de Investigadores del Programa Nacional en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, convocado por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sea usted bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Una disculpa, vengo de la Ciudad de México, el tráfico, la parte que viene 3 horas y la parte de lo que viene siendo la parte de la autopista donde está el aeropuerto, está en reparaciones, en fin, tocaron 2 accidentes, pero bueno, ya estamos aquí. Lo que les vamos a plantear ahora es una propuesta de libro, lo que viene siendo las desigualdades de la población en México en el siglo XXI. ¿Qué se ve en este libro? Este libro, lo que nosotros, los autores, en este caso me tocó a mí coordinarlo, revisamos las desigualdades que hay en México. Pero nos fuimos desde la parte mundial, todos los países del mundo, lo fuimos bajando, consideramos la parte nacional, nos fuimos a un entorno estatal y al final hacemos un entorno de Hidalgo, de una región de Izmiquilpan. Los autores lo que tratamos de hacer es cubrir todos los aspectos fundamentales de lo que es la inequidad, las asimetrías, que son conceptos muy parecidos. Entonces lo que ustedes van a ver en este sentido es una propuesta en el sentido de que consideramos todo lo que son las desigualdades desde el punto de vista de los programas sociales, la relación también en los entornos referentes a lo que vienen siendo los mercados locales, los mercados regionales, es decir, cómo los mercados también atraen, en este caso ustedes, por ejemplo, que son estudiantes, me imagino que la mayoría de ustedes son estudiantes de la universidad, y en ese sentido, cómo ustedes tienen, qué tanta probabilidad tienen de contratarse con una perspectiva en el sentido de tener una ocupación con altos niveles de calidad. ¿Y qué estamos hablando de ello? Pues empleo formal, la parte relacionada con buenas remuneraciones, prestaciones, vacaciones con goce de sueldo, seguridad social, sistema de jubilaciones y pensiones, en fin. Ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que sucede en la parte regional de Nuevo León y lo que sucede en Hidalgo. ¿Por qué las diferencias tan elevadas entre 2 estados en cuanto a los jóvenes, principalmente? Esas desigualdades que vemos en los entornos regionales. Y un tercer artículo
está relacionada con las asimetrías en aspectos sociodemográficos de la población envejecida del Estado de Hidalgo. Lo que quiso hacer el doctor Ortiz Lascano es, en cierto sentido, revisar las desigualdades por los grupos de edad, es decir, qué pasa con los adultos mayores. Y por último, tenemos el desarrollo social como derecho colectivo de los pueblos originarios de México. Vemos un análisis de Izmiquilpan y del estado de Hidalgo con la población indígena. Si algo es desigual en este país, son los grupos étnicos. Ustedes lo van a ver ahorita. Y bueno, y el primer artículo, que es autoría de un servidor, es cómo la efectividad de los programas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la reducción de la desigualdad de México en el año 1920, que esto se hace precisamente con las encuestas nacionales de ingresos y gasto que hace el INEGI. Bueno, vamos a entrar porque tenemos poco tiempo. En este caso, ¿cuál fue el principal lema de campaña del presidente López Obrador? Primero, los pobres. Hubo dos cuestiones importantes que señaló el presidente López Obrador. Primero los pobres, y el otro, acabar con la corrupción. Los males más grandes de este país están relacionados con la corrupción. Bueno, vamos a centrar en primer lugar con la parte de los pobres. Digo, lo otro no es objetivo de este artículo, pero después lo tratamos en otro libro también, que ustedes pueden consultar inclusive en línea, las páginas en línea, cuando hablamos de los márgenes de la corrupción. Bueno, rápidamente. Ahí está, por ejemplo, nos vamos a un entorno mundial. ¿Qué pasa con el índice Gini de los países? ¿Qué es el índice Gini? El índice Gini mide la desigualdad de los países con un indicador que va de 0 a 1. Se los explico ahorita, nos vamos a llevar a una tasa, nos vamos a ir a una clase de macroeconomía, que no es el objetivo, pero ¿qué es el índice Gini? El índice Gini mide la concentración de los ingresos de la población. 0 es, los dos casos extremos es 0 y 1. ¿0 qué significa 0? 0 significa que todo está repartido en partes iguales. Es decir, si hubiera una sociedad que es la utopía, todos estaríamos, si hubiera 100 pesos de riqueza en un país, pues y 100 habitantes, todos tendríamos un peso. Y si medimos por el índice Gini, eso sería 0. ¿Qué sería 1? 1 sería, en un ejemplo hipotético que yo les estoy dando, 1 sería que todo estaría concentrado en un hogar. Es decir, esos 100 pesos, de esas 100 personas, una sola persona concentraría 100 pesos. Entonces, esa es la medición que hace el Gini. Por supuesto, en los casos reales, estamos hablando de millones de hogares. Y estamos hablando de miles y miles y miles y miles de millones de pesos. En México, o miles y miles de millones en dólares en el mundo, ¿no? Bueno, para medir el Gini hay ciertas propiedades, ciertas características que se deben de considerar, que deben de cumplir. Digo, no voy a entrar en ese sentido. Si ustedes quieren entrar a la parte metodológica, pueden revisar el libro, con mucho gusto. Vemos cómo están planteados. Si se dan cuenta, los países van del 20.9, del coeficiente Gini, que se acerca mucho a 0. Mientras más se acerca a 0, la sociedad es más igual, más equitativa. Mientras más se acerca, por ejemplo, al 1, en este caso 63, que está en un país de, creo que es Sudáfrica, en África, está en 63, se está acercando más al 1. Entonces estamos hablando de una mayor desigualdad, asimetrías enormes, ¿no? Vean cómo está Europa, vean el caso de Europa, vean de América Latina. La región más desigual del mundo es América Latina. Y aquí estamos nosotros. México pertenece a América Latina. Bueno, pero también hay otra región más desigual. Si se dan cuenta, lo más intenso en rojo está también en África. También hay mucha desigualdad. Ahora me pueden preguntar, bueno, ¿pobreza y desigualdad es lo mismo? Porque todo el mundo confunde. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Desigualdad estamos hablando de, por ejemplo, yo puedo decir Juan Pérez es pobre. Pero tendría que decir en desigualdad, el 20% de la población recibe el 1% de la riqueza del país. Por ejemplo, para hacer un comparativo. ¿Que están correlacionadas elevadísimamente? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno. Y esto, por ejemplo, es la brecha del 10% más rico entre el 50% más pobre. Imagínense en México algo así como 30 y tantos millones de hogares. Es decir, 3.2 millones de hogares concentran más
entre 20 y 25% más, 25 veces más que el 50% de los más pobres. O sea, estaríamos hablando que 17 millones de hogares, ¿sí?, están por debajo del 10%, pues estamos hablando de ese 10%, estamos hablando de 3.2 millones de hogares en México. Perdón. Entonces, vean lo intenso que está América Latina en esta relación. Ese es un indicador para medir las relaciones entre lo que concentra un país, en lo que concentra, perdón, los más ricos y lo que lo concentran los más pobres. Nos vamos a los extremos. Bueno, aquí también lo pueden ver, ingresos del 50% de los más pobres, el 40% y el 10% superior, o sea, de los más ricos. Vean lo que pasa en América Latina. Es decir, lo que viene siendo el 10% más rico concentra más de la mitad en América Latina, el 55% de la riqueza. Vean nada más la elevada concentración. Bueno, vean los 20 países medidos por el coeficiente de Gini con la mayor desigualdad. ¿Dónde está México? Al final, el número 20. México es el vigésimo país con mayor desigualdad en el mundo. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para medir esta desigualdad? Hay 2 o 3 enfoques importantes. Voy a plantearles uno. En primer lugar, ¿qué sucede con la política fiscal? Es decir, la política fiscal va en 2 sentidos. Ustedes han de haber oído constantemente cada año, ahora ya viene una miscelánea fiscal, ya viene una reforma fiscal. Es decir, el Estado es como un Robin Hood, ¿no? O un chucho roto, ¿no? Es decir, debería, no es, debería. ¿Y cómo es ese de un Robin Hood o de un chucho roto? Para parafrasearlo en ese sentido, es que el Estado debería cobrarle más impuestos a los más ricos y casi nada a los pobres, y regresárselos por medio de un mecanismo fiscal que son los programas sociales. Esa es una. O por el lado, es decir, por el lado del gasto, cobrarles impuesto de todos los tipos de impuestos que existen, el IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la gasolina, que en este momento es negativo, por cierto, el gobierno está poniendo más de la gasolina, está poniendo un subsidio a la gasolina. ¿Por qué? Por los precios elevados del petróleo. Por la guerra precisamente entre Ucrania y Rusia se dispararon los precios del petróleo. Entonces debería ser ese mecanismo precisamente como un chucho roto, ¿no? Entonces le quita a los pobres, así de cuenta la película, le quita a los ricos, perdón, y le da a los pobres. Bueno, a veces les quita a los pobres, por cierto, ¿no? A veces les quita a los pobres y se los da a los ricos. Esas son las incoherencias de los sistemas fiscales en México, ¿no? Entonces, vean lo que sucede, lo que viene siendo el punto rojo es desigualdad antes de impuestos y transferencias, pero también el gobierno da transferencias. ¿Qué hace el gobierno de López Obrador en este momento? Voy a poner el ejemplo de López Obrador. El gobierno de López Obrador hace transferencias por medio de transferencias en efectivo por medio de programas sociales, es decir, becas, les da a los adultos mayores, a los discapacitados, a las madres solteras. ¿A quién más? ¿Alguien recibe becas aquí? ¿Del gobierno? No, nadie de ustedes. Bueno, hace esas transferencias, pero me imagino que han escuchado que hay personas que reciben esas transferencias, ¿no? ¿O no? Bueno, ok, entonces el rojito es antes de impuestos y transferencias. Y el punto azul, estamos viendo 2011-2013, el punto azul es después de transferencias e impuestos, es decir, primero, como entran los ingresos a las familias, pero pues tienen que pagar impuestos, ¿no? Y después de que paguen impuestos, el gobierno empieza a repartir sus programas. ¿Para qué? Para reducir esa desigualdad. ¿Cuál es el objetivo? Debería ser el objetivo de todo el gobierno. ¿Reducir la desigualdad? Ese es su objetivo. Bueno, ¿qué pasa? Pues que los países europeos reducen el Gini, si se dan cuenta, por ejemplo, ahí está Austria, Bélgica, Dinamarca, vean todo lo que reducen. De 0.50, por ejemplo, en este caso Austria, de 0.43 lo reduce a 0.21. Imagínense lo eficaz que son esos gobiernos para mejorar la distribución del ingreso. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Se dan cuenta? El punto entre rojo y azul está casi pegado. ¿Qué significa eso? Que después de transferencias e impuestos,
los gobiernos no son eficaces, no son efectivos para reducir la desigualdad. Eso pasa en América Latina. Entonces, vean, por ejemplo, los países de la OCDE, fíjense, aquí le bajan .46 a .34, le están bajando menos .12. Vean México, de .54 a .49, pues casi nada. Casi nada, y eso es el año 2012-2014. Vean el año 2018. México, de .43 antes de impuestos y transferencias, le baja a .42 el coeficiente de Gini. .01, nada. Vean lo que baja, por ejemplo, Estados Unidos, de .51 a .39, Costa Rica es un poquito más efectivo, de América Latina, con .58 a .50, Polonia de .45, vean los países europeos. Los países de los bloques socialistas anteriores, por ejemplo, en este caso Polonia, vean los países como República Checa, vean los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, vean República, bueno, lo que les decía, Eslovaquia, todos esos países están teniendo efectividad en la reducción de sus programas. Entonces, ¿qué está pasando en México? Está pasando que las transferencias se las estamos dando no solo a los pobres, casi no se los damos a los pobres, la damos a la clase media y una de esas también se los damos a los ricos. Entonces está la relación entre lo universal, es decir, lo universal es darle a quien me pida, o focalizado, como lo decía el programa Prospera. ¿Se acuerdan del programa Prospera o no se acuerdan del programa Prospera? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, el programa Prospera, ¿qué hacía? Pues, el programa Prospera pues, le daba a los más pobres. Había errores de focalización, por supuesto, no hay programas perfectos, pero reducía la desigualdad. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello, ¿no? Vean qué pasa, ya entrando en detalle, qué pasa con los programas de los programas que ya implementó el gobierno de López Obrador. Por ejemplo, becas Prospera, pues está bien distribuido. Esto se mide por medio de deciles, es decir, si se acuerdan de sus clases de ustedes en bachillerato, los deciles es que el decil 1 es el 10% de los hogares más pobres y el decil 10 es el 10% de los hogares más ricos, como ven ahí. Y por supuesto están los deciles intermedios y la clase media, ¿no? La clase media que anda entre el decil 8 y el decil 9, el decil 10, algunos en el decil 10, el decil 1, 2, 3 son los más paupérrimos, son los que tienen las peores condiciones de vida, los que ganan muy pocos recursos, ¿no? Bueno, vean cómo se reparte en este programa de becas Prospera, que está, pues, digamos que mejor distribuido. Este es un primer análisis. Vean, programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Pues así como que se centra en los deciles medios, ¿no? Si se dan cuenta. Luego, el programa de este programa se me olvidó, pero creo que ese es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que también está entre los deciles medios. No se los estamos dando a los más pobres. Transferencia de programas de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, ese como que está un poquito más distribuido, ¿no? Aquí el programa para la pensión del bienestar de personas con discapacidades, como que se centra en del 1 al 4 decil y después baja, ¿no? Las transferencias del programa de apoyo para el bienestar de las hijas madres trabajadoras, el programa de apoyo a madres jefas de familia y transferencias del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Si se dan cuenta, ¿a qué deberíamos de aspirar? A que el decil 10, el 9, el 8, el 7 casi no tuvieran transferencias y que se centraran entre el decil 1 y el decil 4, ¿no? Que son el 40% de los hogares más pobres de México, ¿no? Entonces, hay tres cuestiones claves que debe hacer la política fiscal para reducir la desigualdad. ¿Disminuye la desigualdad del sistema fiscal neto en México? Pues parece que no. No parece, lo confirmo. Un determinado impuesto o transferencia tiene un efecto redistributivo de desigualdad. En México, ahorita lo vamos a ver, tiene un efecto redistributivo. ¿Cuál es la contribución de un impuesto o transferencia en particular al cambio de la desigualdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si ustedes ven esta gráfica, en la línea de equidistribución, la recta es de 45 grados. Si todo estuviera distribuido de forma equitativa, tendríamos esa línea negra que ustedes ven, en donde el 50% de los hogares, el 10% tendría el 10% de los ingresos, el 20% tendría el 20% y así nos vamos sucesivamente. ¿Qué pasa? Que salen curvas como las que están allá al lado. Entonces, mientras un país sea efectivo en su redistribución de los ingresos, va a ir acercándose a esa línea de equidistribución de 45 grados que tiene
que en sí tiene una pendiente de 1, en términos matemáticos. Aquí, bueno, me voy a saltar esta parte porque hay índices que miden si el efecto es redistributivo o redistributivo progresivo, es decir, un impuesto o una transferencia es redistributiva o progresiva cuando se le da a los más pobres y no se le da casi a los ricos. Es regresivo cuando se le da más a los ricos y se le quita a los pobres. O un impuesto es regresivo cuando se le aplica más a los pobres que a los ricos, y es progresivo cuando se le aplica más a los ricos que a los pobres. Bueno, me voy a brincar toda esta parte. Entonces, ahí vemos una fórmula de la incidencia de la análisis fiscal. Me voy a brincar toda esta parte. Ahí están los programas, cuánto le da. Por ejemplo, el programa de becas Benito Juárez entrega 840 pesos mensuales. El programa de becas Prospera entrega también 800 pesos mensuales. El programa Jóvenes que Escribiendo el Futuro, 2.450 pesos mensuales. La pensión para el bienestar de los adultos mayores, 2.550. Y bueno, ahí ya me voy a seguir para, para explicarles rápidamente. Por ejemplo, el porcentaje de reducción de la desigualdad de los programas sociales en México en 2012. Vean el programa de desarrollo humano oportunidades, que es este, que está aquí. Voy a pasar para acá. Este programa era Prospera. Esto significa que es un gasto progresivo. Todo lo que está abajo de la línea está negra. La recta negra. Todo lo que esté arriba es regresivo. Por ejemplo, el impuesto a la gasolina, el subsidio a la gasolina es regresivo desde el punto de vista directo. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Cuando ustedes van, si ustedes tienen, ¿hay alguien que tiene carro aquí? ¿Tiene automóvil? ¿Nadie tiene automóvil? Bueno, si ustedes tuvieran un automóvil y van a echarle gasolina a su carro, ese es directo. Por supuesto, ¿quién tiene automóvil? Los más ricos, ¿no? Y hay algunos pobres que tienen automóvil, pero se concentran más los automóviles en los hogares más ricos, o la clase media. Entonces, si ustedes le echan gasolina a su auto, ese impuesto es regresivo. Pero si medimos el efecto indirecto del precio de la gasolina, es decir, a ver, cuando suben los precios de la gasolina, ¿qué pasa con el transporte público? Pues aumenta, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasa con los productos básicos? ¿Por qué? Porque el 40% de los gastos que se hacen, de los costos que tiene el transporte público, es la gasolina o el diésel. ¿Qué pasa con los productos básicos? ¿Cómo se transportan? Pues con gasolina. Les aumentan el precio de la gasolina y del diésel, pues va a haber un incremento en los precios de los artículos. Se está dando una escalada de precios. Entonces, ese es el efecto indirecto. Ahí sí les pega a los pobres. Directo le pega a los ricos y en el indirecto pues les pega a todos, pero más a los pobres, ¿no? Y a la clase media. Entonces, por ejemplo, jubilaciones y pensiones es regresivo. ¿Por qué? Porque entran nomás los formales, los informales no entran ahí, y en fin, ¿no? Vean lo que pasa, por ejemplo, en 2014. El impuesto a la renta, por supuesto que es un impuesto progresivo, es un impuesto progresivo. Impuestos por ejemplo, a los dulces, lo toman la clase media y los más ricos. Alimentos para mascotas, botanas, en fin. Refrescos es regresivo. ¿Por qué es un impuesto regresivo? Porque si ustedes se van, aquí no discuto la cuestión nutricional, porque la cuestión nutricional es aparte. Por supuesto, tomar refrescos, pues lo toma cualquiera, pero a lo mejor se está dañando, se está tomando refresco, ¿no? Entonces, pero resulta que el gasto de los pobres en los refrescos es muy alto. Entonces, cuando les aplicamos un impuesto, ¿a quién estamos perjudicando? A los pobres. Pero bueno, vámonos a la progresividad y agresividad de los programas del gobierno de López Obrador. ¿Qué pasa? Pues resulta que todos los programas, excepto uno, son regresivos. Es decir, aumentan la desigualdad, no la reducen. Medidas por el coeficiente de Gini, es decir, antes de impuestos y transferencias, y se hace el ejercicio después de impuestos y transferencias. Solamente un programa es progresivo, que es el programa de pensión para el bienestar de la población, de las personas con discapacidad. Reduce la desigualdad en un 7.4.
Pero todos los demás, Jóvenes Construyendo el Futuro, Programa Seguro Jefas de Familia, Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Programas Becas Benito Juárez, Programa de Hijos de Madres Trabajadoras, Programa de Becas Bienestar para Familias de Educación Básica, que es el anterior Prospera, todos esos son regresivos. Entonces, ¿en qué quedamos? La política del gasto público y los programas de transferencias de ingreso en efectivo ¿están beneficiando a los más pobres? No. Según esto, no. Por ejemplo, si se dan cuenta ahí está cuánto aumenta el Gini, el porcentaje de variación es lo que aumenta el Gini. El único que realmente reduce la desigualdad es lo que les comentaba. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una reforma fiscal, tanto para cobrar impuestos, que sea más equitativa, y que se le apliquen más impuestos a la población más rica, o a la media, y menos a los pobres. Y después gastar, hay que saber primero cobrar impuestos y después saber gastarlos. O sea, cuando escuchamos al presidente López Obrador y habla de un empresario, lo primero que dice, es que es un buen empresario porque paga impuestos. Sí, esa es una parte importante, todos tenemos la obligación de pagar impuestos. Y hay un tabulador para pagar impuestos. Y pagan más los que tienen más ingresos. El problema es cómo lo gasta el gobierno. Son dos partes del cuento. La primera parte del cuento es a quién se lo cobramos, y la segunda parte del cuento es a quién se lo regresamos. Porque ese es el mecanismo de chucho roto o de lo que les decía de Robin Hood, ¿no? Bueno, después un segundo documento que es la desigualdad geográfica y la precariedad profesional en México, de Carlos Martínez Padilla. Este documento es muy importante. Se utiliza información del cuestionario empleado del Censo de Población de 2020 del INEGI, y entonces con base en ello buscamos a los jóvenes. Vemos, por ejemplo, género, edad, categoría ocupacional, aguinaldo, goces de sueldo en vacaciones, servicio médico, reparto de utilidades, incapacidad, ahorro para el retiro, fondos de vivienda y salario. Es decir, lo que queremos saber es si los jóvenes, si hay diferencias regionales que se deben de explicar precisamente por cuestiones de inversión, por cuestiones de especialización, por cuestiones de calidad educativa. Es decir, los jóvenes de Hidalgo son iguales en términos del mercado de trabajo que los jóvenes de Nuevo León. Bueno, pues entonces agarramos Carlos este censo, el cuestionario empleado, y a nivel nacional casi 700,000, en Nuevo León fueron 21, que es una muestra bastante representativa, y en Hidalgo 25,000 jóvenes, que casi 26,000. Vean los resultados que obtuvimos. El porcentaje de población ocupada por género. Bueno, ¿qué tanto están ocupadas las mujeres y los hombres? El 52.1 de los hombres están ocupados en México, hablando en términos de jóvenes, ¿no? El 47.9 son hombres y el 47.9 son mujeres. El 54.6 es a nivel nacional, y en Nuevo León el 59.9 más hombres que mujeres. Véanlos por grupos de edad, dónde están las mayores ocupaciones. Vean vean por ejemplo cómo está esta parte entre los 21 y los 27 años, que son donde se ocupa más, principalmente en Hidalgo. Hay una ocupación mayor en Hidalgo que a nivel nacional y en Nuevo León. Luego baja. Por supuesto, mientras ascendamos en edad, tengamos mayor edad, vamos teniendo mayores posibilidades de que nos vayan contratando por muchas razones, porque le salimos muy caro a las empresas, porque tienen que pagar en un fondo de pensiones cuando es un empleo formal. Nos podemos contratar en el informal, por supuesto, ahí no tenemos hay costos, pero no tan altos como si fuera un empleo formal, ¿no? Bueno, y por ejemplo, por categorías, la mayoría de los jóvenes eran empleados obreros en los 3 estados. Vean, por ejemplo, en este caso, Nuevo León es el más alto. Luego están los trabajadores por cuenta propia, los patrones, y los demás ya no son significantes, ¿no? Vean, por ejemplo, los porcentajes de trabajadores que reciben aguinaldo en Nuevo León y vean en Hidalgo. Hay diferencias de casi 10 puntos porcentuales.
Vean, los trabajadores que reciben goce de sueldo de vacaciones, hay diferencias. Es decir, ¿qué significa esto? Que en Nuevo León, las prestaciones están relacionadas con el trabajo formal. Entonces, ¿qué está pasando? La mejor calidad de empleo está en Nuevo León, mejor que, por supuesto, que en Hidalgo, ¿no? Entonces, pero ¿a qué se explican todas estas cuestiones? Bueno, pueden ser primero las inversiones de las empresas, donde se atraen más regionalmente, las capacidades, la calidad educativa, es decir, las empresas no van a perder, quieren personal capacitado, con altos niveles de escolaridad, alta especialización. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que los jóvenes en Nuevo León están siendo más atraídos por esas empresas que los jóvenes de Hidalgo. Entonces, ahí hay un fenómeno importante, la migración, ¿no? Si yo no encuentro trabajo aquí en Hidalgo, pues me voy a tener que ir a otro lado, ¿no? Bueno, perdón. Y luego está la parte, lo mismo pasa con los trabajadores que reciben reparto de utilidades, los trabajadores que reciben incapacidad con goce de sueldo, los trabajadores que cuentan con fondo de ahorro. Igual pasa, son variables formales. Pasa lo mismo para todos ellos. Los trabajadores que reciben crédito para vivienda, por supuesto, Nuevo León por encima en el nacional y Hidalgo. Vean también la parte de los ingresos mensuales, donde se concentran principalmente, es decir, los jóvenes a nivel nacional, principalmente están entre 1,500 y casi pegándole a los 5,000 pesos. Vean, igual en Hidalgo, mucho mayor que en Nuevo León, pero vean cómo Nuevo León, la parte de la proporción, conforme va aumentando el salario, está más repartida que en Hidalgo y a nivel nacional. Esto es, por ejemplo, la escolaridad, si tienen educación media superior, licenciatura o posgrado. Por ejemplo, en Hidalgo, pero por ejemplo en este caso, vemos cómo la educación media superior predomina en ciertas edades y después baja, ¿no? Este es el porcentaje del estado civil por nivel educativo, la mayoría son solteros, o en unión libre, que eso es una parte muy importante, es decir, no me genero compromisos para los jóvenes, ¿no? Luego, el porcentaje de horas trabajadas, estamos hablando que está entre las 37 y las 40 horas trabajadas, dependiendo del nivel, ¿no? Y por categoría ocupacional, el nivel educativo, si son empleados, si son trabajadores por cuenta propia, en fin, ¿no? El tercer documento, entonces, bueno, antes de terminar y pasar al siguiente, ¿cuál es la moraleja de todo este asunto? La moraleja de todo este asunto está en que la parte territorial también genera desigualdades y genera atracciones de inversiones y de mercado, que eso le pega a los jóvenes en sus empleos para hacer una búsqueda de una ocupación formal. Bueno, ¿qué pasa con las asimetrías en aspectos sociodemográficos en la población envejecida del estado de Hidalgo? Vean, por ejemplo, lo que va a pasar en 50 años en el mundo. Es decir, va a haber 1,300 millones más de personas, de adultos mayores de 60 años y más. Y entonces, ¿qué va a pasar con los sistemas de pensiones y jubilaciones? ¿Estamos preparados para eso en el mundo? Va a haber un envejecimiento de la población, tanto de los países con menores ingresos como los países de mayores ingresos. Vean México, en 2050 casi uno de cada 4 adultos mayores, uno de cada 4 personas va a ser adulto mayor. Entonces, los jóvenes son los que van a tener que generar la riqueza para poder pagar los sistemas de jubilaciones y pensiones, porque eso es cíclico, ¿no? Vean lo que pasa, el porcentaje de la población de 60 años y más por lugar de residencia en México. Casi el 50% está en urbano, ¿no? Y entre hombres y mujeres, las mujeres son el 53.7 y 46 los hombres. Y 43 los hombres, perdón. El porcentaje de la población de 60 años en todo a nivel nacional y más por nivel de ingresos. Vean dónde se concentra principalmente en México, está en el 50.1, que viene siendo de más de 2,000 pesos a 3,800 pesos. ¿Quién puede vivir con 3,800 pesos para satisfacer todas sus necesidades? Imagínense los problemas que se vienen. ¿Por qué? Porque no ha habido un sistema formal donde las gentes que sean adultos mayores cuando estuvieron en su etapa productiva en actividad económica, pues estuvieron más insertadas en el sistema informal que en el formal, ¿no?
Bueno, y acá porcentaje de la población de 60 años y más ocupada, si es trabajador asalariado, si es jubilado, si es empleado, vean, predomina fundamentalmente quehaceres del hogar, pero la siguiente es el trabajo asalariado, en fin, ¿no? ¿Qué pasa con una encuesta que se hizo en Hidalgo? La encuesta jurídico-demográfica del envejecimiento en el estado de Hidalgo en 2016. Bueno, esta encuesta se dirigió precisamente a los adultos mayores para ver sus condiciones en el estado de Hidalgo. Vean, por ejemplo, las diferencias en el porcentaje de población en escolaridad. El 50% de las mujeres que son adultos mayores, el 51.1% no tenían estudios, a diferencia de los hombres, que era el 39.1%. Y si tenían estudios, estaban limitados a la primaria solamente. Bueno, ¿cuánto puede ganar alguien que tiene primaria? Ahí hay un problema, ¿no? Luego, porcentaje de población de 60 años que sabe escribir. Es decir, tenemos que el 27.5% de los hombres adultos mayores no saben leer y escribir. Y en mujeres, casi el 50%. ¿Qué pasa con el porcentaje de la población de 60 años y más por lugar de residencia? Vean las diferencias entre hombres y mujeres y vean en las condiciones de vivienda. Por ejemplo, la mayor parte de las mujeres están en áreas rurales y de los hombres, pues hay como que se reparte 50-50, casi, ¿no? Y vean si viven, la vivienda, por ejemplo, el número de cuartos es muy importante. Gran parte de la población adulta está en 1 o 2 cuartos. Aparte viven con otro hogar, ¿no? O viven con la mamá, con la hija, en fin, ¿no? O con el hijo, con los nietos. Todas las condiciones de la vivienda son muy importantes. El porcentaje de 60 años y más con agua entubada en la vivienda en Hidalgo. Vean, por ejemplo, pues gran parte, la mayoría está con agua entubada, pero vean, 10.5 está sin agua entubada en la vivienda donde viven los adultos mayores. El porcentaje de 60 años y más con taza de baño y agua entubada. La mitad tiene agua, un poquito más arriba de la mitad tiene agua entubada y taza de baño. Imagínense en qué condiciones están viviendo, ¿no? Vean esa desigualdad tan enorme. ¿Qué pasa también con la parte de si la vivienda es prestada, o si la vivienda es del hijo, o si la vivienda es rentada, o si es de ellos, es de propiedad de ellos, ¿no? Gran parte la mitad es de ellos, pero vemos propiedad que es del mismo adulto mayor, o la vivienda, propiedad de la familia o del adulto mayor, o vivienda prestada o renta su vivienda. La parte de las viviendas prestadas en Hidalgo, donde viven los adultos mayores, está en condiciones pésimas. Entonces, si comparamos a nivel nacional, el dato cambia, ¿no? Vean el porcentaje de población de 60 años más ocupado por desarrollo de actividad remunerada. Gran parte, el 51%, tiene que trabajar, cuando un adulto mayor ya debería estar descansando. ¿Y en qué sector se concentra? En el sector primario, donde están los más bajos niveles de ingreso. Aquí, por ejemplo, ven cuánto gana por ejemplo, el 56.7, su fuente de ingresos, vendría siendo la ayuda directa de un familiar, o sea, que siguen dependiendo de los hijos o de algún familiar. ¿Y qué pasa con los ingresos que obtienen esos adultos mayores? Son menos de 1,000 pesos en Hidalgo. ¿Cuánto estaba en la vida nacional? Iba de 2,000 a 3,800 pesos. Todavía más bajo. ¿Quién puede vivir con 1,000 pesos? Para todas sus necesidades. Bueno, y ese es el porcentaje de población de 60 años y más que recibe ayuda económica, es decir, medimos la parte de las redes sociales, qué tanto le ayudan al adulto mayor, ¿no? En este caso, el 57.8% le ayuda al papá, son los hijos y las hijas, al adulto mayor, que recibe ayuda para llevarlo al médico, vestirse, bañarse, ir al baño, entre otros, el 67.1%, es decir, 2 de cada 3 adultos mayores reciben ayuda. Reciben ayuda para comprar, manejar su dinero, cocinar, hacer la limpieza en Hidalgo, el 42.6%, es decir, casi la mitad de los adultos mayores. Y en la parte de despensa igual tenemos. Y el último artículo, que está relacionado con el derecho colectivo de los pueblos originarios, me voy a pasar a decir, ¿qué son los derechos colectivos? Son mecanismos jurídicos destinados a combatir la discriminación, lo leo textualmente, hacia los grupos que se encuentran en situación de desventaja frente a otros. Bueno, los adultos, la población indígena, tengo que cambiar el chip con el artículo, son la población con las mayores desigualdades, con los mayores niveles de pobreza. ¿Qué pasa en la zona de Izmiquilpan? Bueno, ya para terminar,
Vean los datos de la población indígena en Hidalgo. Por ejemplo, gran parte del 43.29 de la población indígena en Hidalgo, que se concentra más en la región del Mezquital, está el 43.29, ¿no? ¿Quiénes hablan lengua de náhuatl? 188,000, habitantes de Otomí, 117,000. Vean las condiciones de la vivienda. Energía eléctrica tiene el 53.89, la mitad apenas, cuando en el país estamos en el 90.91.92%. Drenaje solamente el 5.12 de la población indígena. Servicios de agua potable el 21.49. ¿De dónde toman, de dónde acarrean el agua? ¿De un río? ¿De dónde? Porque no es de agua entubada de una red pública. Si son población económicamente activa, solamente 4 de cada 10 de los que cumplen arriba de 15 y más años, ¿no? Entonces, la desigualdad en las localidades indígenas principalmente se ve en una distribución geográfica que está en zonas de difícil acceso, con una fuerte dispersión de viviendas sin infraestructura y servicios con una fuerte dispersión de viviendas, ¿no? Las condiciones de rezago, falta de oportunidades y salarios bajos que prevalecen principalmente en las poblaciones rurales son factores que intervienen en una fuerte expulsión de la población indígena. Entonces, otra desigualdad. Ya hablamos de la desigualdad nacional, internacional, mundial, nacional, estatal, refería a los jóvenes, luego por grupos de edad, en cuanto a la población relacionada con los adultos mayores, y por último, a la desigualdad de la población indígena. Es decir, desigualdad más desigualdad más desigualdad. Bueno, les recomiendo la lectura, pues sí van a decir, pues sí, pues lo escribieron ustedes. Les recomiendo porque hay datos muy importantes, hay datos que ustedes pueden hojear. Digo, si no quieren leer todos los artículos, pueden leer parte de ellos. Les puede servir mucho para conocer realmente los graves problemas que tiene, los graves problemas sociales y económicos que tiene el país, ¿no? Y bueno, pues con esto yo termino. Muchas gracias. Agradecemos su participación y si tienen alguna pregunta que hacer, sería pedirle de favor, ¿la podríamos contestar a su correo? Sí, claro. Maestro, por favor. ¿Cuál es su correo? Mi correo es atuirangutierrez@yahoo.com.mx. Atuirang, así como me pidió, atuirangutierrez@yahoo.com.mx. Muchas gracias a todos, a todas. Excelente día.